A día de hoy he visto que hay muchos inversores que han lanzado predicciones del precio de XRP en torno a $50. Entonces, el objetivo que tengo de este vídeo es simplemente pues recopilar información para aquellas personas que ahora mismo están empezando en criptomonedas, que no saben si realmente XRP es una buena inversión o una mala inversión, entender un poco la historia de este token y finalmente pues confirmaremos si realmente se puede llegar a $50 o no se puede llegar a $50. También os quería comentar que yo fui holder de XRP justamente en 2017, mientras estaba subiendo vídeos de videojuegos en YouTube. Yo también tuve pues esa parte de inversor simplemente especulativa para ver si podía ganar mucho dinero al corto plazo. Empecé comprando IOTA porque me la dijo un amigo y luego compré XRP a un precio en torno a los 0.28 centavos de dólar. ¿Y por qué compré XRP realmente? Os estaréis preguntando. Compré XRP porque era de las que estaban más arriba, de las que tenía mejor fama y sobre todo porque al final me di cuenta que Bitcoin estaba ya en torno a $5.000 y Ethereum estaba en torno a los $300. Entonces, claro, te pones a pensar y dices, si XRP vale 0,28 centavos de dólar, que estamos hablando por debajo de $1, esto significa que puede hacer muchísimo dinero. No te digo que llegase a los $5.000 de Bitcoin o a los $300 de Ethereum, pero si esto pudiese llegar a 50 o $100, sería una tercera parte de Ethereum y sería muchísimo dinero. Entonces, la conclusión que hice fue la siguiente. Yo pensaba solamente que llegue a $100, teniendo en cuenta que Ethereum estaba en unos 300, yo me estaba haciendo rico. O sea, mi lógica era de un niño de primaria, o mejor dicho, podríamos decir que la lógica de una persona que está empezando en criptomonedas, ya que el resultado de este cálculo matemático sería que estaría multiplicando por 1000 la inversión inicial. Es decir, con $1 podría llegar a más de $1000 de ganancias. Evidentemente, esto no es posible. Lo siento decir porque al final hemos de entender que existe la capitalización de mercado y si ahora mismo pues cada Ripple valiese pues $100 significaría que estaría superando la capitalización del precio de Bitcoin y esto sería imposible y la capitalización de mercado se calcula simplemente multiplicando el precio de cada token o criptomoneda por el supply, es decir, la oferta de tokens que existe en total. Entonces, vayamos a por el contexto actual de XRP, porque un dato que es muy relevante y que no lo había encontrado por internet, pero me gusta mucho siempre buscar Google Trends, qué tal las búsquedas de tokens, y en este caso XRP tiene más búsquedas que Ethereum en el día de hoy. Es decir, de los últimos 5 años ya estás viendo que siempre el precio, o sea, el interés había ido bastante a la par, el precio no. Pero desde prácticamente hace menos de un año vimos una subida en vertical bastante importante de XRP. Seguramente esto fue tras el juicio de la SEC, la resolución, pero esto al final nos da una indicación que la comunidad de XRP / las búsquedas de XRP son bastante importantes y eso significa que siempre hay retail o hay personas que están buscando información de este proyecto y es algo que no tienen muchos proyectos, como por ejemplo podría ser Ethereum, que pese que XRP ha subido su interés ya sea por la alt season o por su contexto como proyecto, Ethereum en este caso, que es el segundo proyecto con más capitalización, apenas ha tenido búsquedas en los últimos 5 años. Y esto al final es un dato muy, pero que muy relevante. Entonces, para que os no lo sepáis, la SEC ha tenido siempre pues un rifirrafe con el equipo directivo de Ripple. Ha tenido que sobrevivir a todas las polémicas con la SEC y sus acusaciones. Porque realmente, ¿qué ocurrió? Pues aquí le he pedido al ChatGPT que nos haga un resumen muy resumido de ese pique entre la SEC y Ripple. Y es lo siguiente. La SEC demandó a Ripple, empresa creadora de XRP, en diciembre de 2020, porque consideraba que XRP era un valor no registrado, como si fuera una acción, y que Ripple había vendido miles de millones de dólares en XRP sin cumplir con las leyes de valores de Estados Unidos. Ripple defendió que XRP no es un valor, sino una criptomoneda como Bitcoin o Ethereum. Después de años de juicio, en 2023 un juez determinó que las ventas de XRP en exchange no eran valores, pero algunas ventas institucionales sí lo eran.
fue una victoria parcial para Ripple y un caso clave para todo el ecosistema cripto. Es decir, básicamente la SEC no entendía muy bien cuál estaba siendo ese intercambio de la empresa de Ripple con sus tokens. Hay unos que decían que era valor, no era valor, y finalmente pues las acusaciones de la SEC fueron favorables para Ripple, y desde entonces ya muchas personas, viendo que esto ya ha sido temas del pasado, pues ahora mismo ven Ripple como una oportunidad de inversión a largo plazo y sobre todo con más fuerza, porque no es que tenga el respaldo de la SEC, pero o no la están acusando o no la están sancionando, que eso sería ya lo peor de todo. Y también es importante destacar que XRP Ripple es una empresa que tiene la sede en Estados Unidos, en San Francisco, por lo que ahora tiene mucho sentido que Donald Trump, al ser pro Bitcoin, entienda que le interesa que Ripple realmente no tenga problemas de desarrollo, problemas para poder realmente avanzar con toda su propuesta de valor. Entonces ahora mismo ya esto es agua pasada y vamos a por más información, porque XRP podría estar entrando en su etapa más decisiva. Pero hay algo que pocos están viendo, que es la narrativa que se está construyendo para este 2025. Por lo que vamos a tratar dos temas. ¿Tiene realmente el potencial de romper máximos históricos Ripple al día de hoy? ¿O estamos cayendo otra vez en el mismo ciclo de hype? Porque ahora mismo XRP lleva una larga distribución del precio o acumulación, es decir, siempre hemos visto picos, caídas, picos, caídas, picos, caídas. Y esto al final es una forma también de ver el gráfico, como que la gente que realmente tiene más dinero dentro de XRP está aprovechando los pumps para intentar liquidar sus tokens y luego volver a caer y luego meter otra vez noticias. Ellos ya compran en toda la distribución, con las noticias suben el precio, compran de nuevo el retail y vuelven a vender. Entonces, esto es bien importante que lo tengáis en cuenta, ver cómo se está comportando el gráfico y entender estos patrones. ¿Qué más tenemos? Quédate hasta el final porque vamos a analizar los movimientos clave, lo que se viene y una predicción del precio realista que te ayudará a decidir si XRP vale la pena para este 2025. Y os quería comentar lo siguiente, y es que justamente en este tramo de aquí, ¿vale? Este sería el CoinMarketCap ordenado por proyectos por capitalización de mercado. Tenemos Bitcoin, Ethereum, Ether y luego tendríamos XRP. Con XRP, si os fijáis aquí, tenemos un 12% del year to date. Significa que desde el 1 de enero de este año, ahora mismo tenemos Bitcoin, que ha sido pues una de las únicas monedas que está en positivo, y luego tendríamos XRP y finalmente tendríamos Tron, pero el resto de tokens ya estamos viendo que están todos en números negativos, y esto al final está significando mucha fortaleza para Ripple. De hecho, Ripple ahora mismo no es que esté muy lejos de esa tercera posición, pero está dejando muy atrás BNB, que estuvo bastante rifirrafe con XRP, pero es que BNB para mí ahora mismo le falta una gran actualización, le falta algo que realmente pueda impulsar el precio, pero sí que es cierto que en el meta, en donde hay más búsquedas, donde hay más atención, donde las personas están más interesadas, es XRP, al menos de las monedas que están más arriba después del propio Bitcoin. Entonces, ¿por qué ahora es el momento de XRP? ¿O por qué podría serlo? Pues ganó la demanda contra la SEC en Estados Unidos y ya no corre riesgo legal. Y esto es un peso de encima, una mochila que los directivos de Ripple ahora mismo se han quitado, y la verdad es que esto puede ser un antes y un después para la empresa y sobre todo para grandes inversores. Porque al final un gran inversor institucional, por ejemplo, no va a invertir en XRP si tiene alguna demanda contra la SEC. Luego también vuelven a listar XRP en grandes plataformas como Coinbase y Kraken, ya que con todo lo que ocurrió en la SEC hicieron un boicot bastante importante, y hay muchas plataformas que quitaron el token de XRP y por eso perdió muchísimo volumen, muchísimo interés y muchísima atención. Y también regresa el dinero institucional porque ya hay claridad sobre si es valor o no lo es. Entonces, ¿qué más tenemos? Catalizadores que podrían impulsar el precio. Pagos y bancos firman para usar XRP en transferencias rápidas y baratas. También tema de CBDCs y proyectos oficiales, ya que países pequeños ya prueban XRP para sus monedas digitales. Y también sobre el tema de la oferta controlada, el supply controlado. Solo se liberan unos 200 millones de XRP al mes y la mayoría vuelven a bloquearse. Por lo que al final, pese que hay una inflación del token, siempre se está controlando bastante toda esa oferta. Seguidamente os quería comentar sobre lo que es la ISO 222, porque se habla muchas veces en internet, pero a lo mejor no se ha explicado realmente lo que es. Pues imagina que todos los bancos del mundo hablaran idiomas diferentes. Eso haría que enviar dinero entre países fuera lento, costoso y con errores.
ISO 222 es como un lenguaje universal para que todos los sistemas financieros hablen el mismo idioma. Esto permite que los pagos internacionales sean más rápidos y seguros, se reduzcan errores y malentendidos entre bancos y los gobiernos y empresas tengan más control y trazabilidad de las transacciones. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque muchos bancos centrales están adoptando la ISO 222, viendo que está entrando toda esta oleada cripto, Web3, blockchain, llamarlo como queráis. Algunas criptomonedas como XRP, XLM o XDC están preparadas para integrarse con este estándar, no son muchas, de hecho ya os comentaré la lista a continuación, y pueden ser clave para el futuro de los pagos globales y las CBDCs, monedas digitales de bancos centrales. Es decir, XRP tiene la tecnología, está también en la narrativa ISO 222 y tiene todas las papeletas para que esté en las bocas de todo Estados Unidos en los próximos meses, por no decir años. Aparte también os quería enseñar el siguiente mail porque esto es una información real, es decir, Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, tuvo una conversación con Mike Hearn, que fue un desarrollador de software y también ingeniero de software en Google. Incluso trabajó 8 años, ni más ni menos que en el Maps de Google. Satoshi le comentaba lo siguiente: Ripple es interesante porque es el único otro sistema que hace algo con la confianza, además de concentrarla en un servidor central. Al final podríamos resumir que esta frase destaca que en 2009 Satoshi Nakamoto ya veía que Ripple fuera un intento alternativo de manejar la confianza en redes descentralizadas, en lugar de depender de un servidor central. Esto no significa que Satoshi Nakamoto esté detrás de Ripple, pero al final uno de los mails oficiales de Satoshi que se dirija con su opinión de Ripple a uno de los ingenieros más reputados de los últimos años transmite bastante confianza. Entonces, dicho esto, vayamos a por las criptomonedas compatibles con la ISO 222. Tenemos XRP, enfocada en pagos bancarios, XLM, remesas y acceso financiero global, XDC, comercio internacional, Algorand, infraestructura eficiente para instituciones, IOTA, enlace con el Internet de las cosas, Quant, conectividad entre blockchains y bancos, HBAR, red empresarial con gobernanza sólida, y ADA en proceso de alinearse con estándares financieros. En este caso, XRP es como una de las más importantes, por eso dentro de esta narrativa como que siempre la ponen la primera. Hemos escuchado muchas veces IOTA, hemos escuchado muchas veces HBAR, son proyectos tecnológicos, son proyectos que realmente son dinosaurios, llevan mucho tiempo, no son a lo mejor tan atractivos a nivel de producto, pero sí que tienen una tecnología tan avanzada que perfectamente podrían ser de las próximas en acabar explotando o tener una adopción más global. Entonces, riesgos que pueden frenar la subida, porque al igual que hablamos de los puntos positivos, hablemos también de los negativos. Hay que ser imparciales. El poder que existe ahora mismo con Ripple Labs, ya que tienen una gran parte de XRP y si venden mucho podría bajar el precio. Es decir, que es un token bastante centralizado, pese a que ellos te dirán que no, que está muy descentralizado, pero hay muchas wallets que tienen cierta conexión y se entiende que son del equipo. También validadores de confianza son menos que en Bitcoin y Ethereum. Hay debates sobre si esto es muy centralizado. Y también la competencia, ya que otras redes como Stellar o incluso soluciones de bancos centrales quieren lo mismo. Y también la volatilidad cripto, ya que una caída general de Bitcoin arrastra a XRP. O sea, no se salva ninguna altcoin, pues tampoco se va a salvar XRP. Entonces, dicho esto, ya vayamos a por esa parte final del vídeo. ¿Cuánto podría valer XRP en 2025? He lanzado 3 escenarios: el prudente, el optimista y el que podría llegar a $50, y he lanzado una pequeña reflexión que luego vosotros ya podréis entender si realmente va alineada con vuestros objetivos. Entonces, escenario prudente: si repite un rally moderado podría llegar a unos $5-7. Esta predicción va en base a muchas predicciones que he visto en internet. He intentado buscar un punto intermedio, por lo que perfectamente podríamos ver que el prudente fueran esos $5-7 con XRP a largo plazo. De hecho, ahora mismo estamos en torno a esos 2,3, por lo que tiene sentido. XRP ya alcanzó niveles cercanos a los $3 en 2018, que fue justamente por aquí, por lo que si el mercado alcista de 2025 repite patrones moderados, un rango de $5-7 es realista. Y esto es lo que os decía del rango, o sea, de alguna forma, ¿vale? Podríamos decir que Ripple ha estado comprimido siempre bajo los $3 y ha estado más o menos en torno a esos $0,25, $0,30. Entonces, ahora mismo está en ese punto donde realmente podría romper con mucha fuerza. Pasó desde los $0,40 más o menos a los 2,3, casi $3, por lo que
hay bastante interés, ha entrado mucho institucional que dudo que vaya a salir. Entonces también tenemos el escenario optimista, venimos de 5 a 7 en el escenario prudente, el optimista estaremos hablando de entre 8 a 10 dólares, con adopción fuerte en pagos y bancos, porque si no, no podríamos llegar a esa cantidad de precio. Entonces es factible, aunque ambicioso, porque requiere un fuerte impulso institucional con bancos y entidades financieras adoptando XRP para pagos internacionales. Ripple ha estado trabajando con estas instituciones y si consolidan acuerdos, este rango es alcanzable en un bull run. Es decir, estamos hablando de 5 o 7, para mí sería como lo menos ambicioso. Lo optimista realmente sería entre 8 y 10, podríamos llegar perfectamente, pero necesitamos obviamente que el mercado cripto pase de los 3 trillones, que se vaya a los 5, 6, 7, 8. Es decir, es algo que obviamente requiere de su tiempo, pero acabaremos llegando a esas cantidades de market cap. O sea, acordaros de este vídeo de aquí un tiempo, porque la totalidad del market cap cripto va a llegar a cantidades que no tendrían que sorprendernos, porque al final es la evolución propia del dinero o simplemente de cómo entendemos las empresas con la tokenización, el uso de la blockchain. Y finalmente, para llegar a 50 dólares, he lanzado esta conclusión. Haría falta un mercado de casi 3 billones de dólares del tamaño de grandes países y sería necesario que muchos bancos y aplicaciones de pago cambiaran por completo a XRP. O sea, realmente el objetivo de llegar a 50 dólares por cada token es algo que podría llegar a ser, pero ahora mismo nos queda muchísimo recorrido hacia adelante. Es como que estamos en una etapa demasiado prematura para poder estimar que llegaremos a esa cantidad de dinero, ya que ahora mismo pues falta muchísimo por delante. Falta que realmente se aprueben muchos acuerdos con grandes instituciones, que se empiece a utilizar XRP de una vez, y si realmente acaba siendo como la líder de la narrativa ISO, esto lo que provocaría es que XRP acabaría teniendo muchísimo uso. Así que dicho esto, espero que tengáis una visión más panorámica de lo que es XRP, simplemente pinceladas por encima, para realmente afrontar que ese objetivo, ese target de los 50 dólares, no es que no sea posible, pero hay que ser un poco realista y entender que a veces nos ponen en la cabeza targets súper llamativos para realmente creernos que va a llegar a esa cantidad, pero al final siempre nos acabamos quedando por el camino. Por lo que siempre te voy a recomendar que tengas diferentes targets, pero a medida que vaya subiendo el precio, que vayas también tomando profits, porque aquí venimos a ganar dinero y no a casarnos con las criptomonedas. Esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.